Bienvenidos, bienvenidos Laura, Cecilia, Julie, Sofía, Sofi, Norman. ¿Quiénes más están por aquí conectados? A ver. Ana, Diana, Elba, Fanny, Florita, Keila. Muy bien. Qué bueno verlos por aquí. Estamos ya cerrando, Diana, perdón, buenas noches. Estamos ya cerrando el año. Eh, Vamos como les comentaba nuestro coordinador, vamos a cerrar el año de este curso de psicología educativa con un poco de información más actualizada, ya, también con algunos aportes por ahí adicionales, y esperamos pues que puedan disfrutar la clase de hoy. Muy bien, entonces ustedes ya se han presentado un poquito, nuevamente les hago de sugerencia el registrarse en la asistencia, por favor. Ya, por aquí, por el chat, pueden ustedes colocar su nombre para poder ubicarlos, nombrarlos y también registrarse en el link de la asistencia que se los han compartido por el grupo de WhatsApp. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con la sesión de hoy. Hoy vamos a trabajar lo que es la parte introductoria a lo que es la psicología educativa, ¿ya? Vamos a ver fundamentos de la psicología educativa y también conocer cuál es el rol del psicólogo. ¿Listo? Vamos a ver eso. Pero antes de empezar, me gustaría un poquito saber cuál es la idea o cuál es el concepto que ustedes tienen acerca de la psicología educativa. ¿Está bien? Buenas noches, María Fernanda. María Eduarda, perdón, es caserita de nosotros. Un gusto verte nuevamente. Entonces, vamos empezando. ¿Qué idea tiene o qué concepto tiene acerca de lo que es psicología educativa? Pueden ir comentando en el chat, ¿ya? Mientras yo les voy contando un poquito de qué es lo que vamos a ver ahora. ¿Listo? Entonces, respondiendo un poquito el hecho de qué nos trae aquí esta noche, ¿no? A estar todas estas estas 2 semanas, estas 5 clases para aprender, ¿no? Para inculcar un poquito lo que es la psicología educativa y conocer cuál es el trabajo de la psicología, ¿no? Lo bonito de esto es que no solo vamos aprendiendo, sino también vamos dando espacios importantes para poder entender que no puede haber educación si es que no entendemos o no conocemos los procesos también que están implícitos en el aprendizaje, ¿no? Entonces, la psicología educativa es súper importante dentro de los procesos educativos, ¿ya? Porque es un desafío el tener que enfrentarse, ¿no? A estudiantes a distintos mundos, ¿no? Entender qué estrategia de repente le funciona a un discente, qué estrategia no está funcionando, si es que ésta se está adaptando a la mayoría de los estudiantes y necesidades de los mismos, ¿no? Entonces, de repente por allí entender cómo es que un día están muy motivados y al otro día están bajitos de energía. Entonces, es importante, ¿no? Aprender cómo es que estas estrategias funcionan, cómo voy a ir también adaptando estas estrategias, cómo voy a motivar a mis estudiantes, ¿no? Entonces, en respuesta de este desafío, es entender que la psicología no es solo teoría y que la psicología no es solo para psicólogos, ¿ya? La psicología es para todas las personas que desean entender lo que está implícito en el comportamiento de los seres humanos. ¿Ok? Entonces, vamos a entender voy a tratar de explicarles cómo, que si la psicología educativa fuera una cajita, ya imagínense ustedes, tienen una caja y esa cajita es una caja de herramientas. Y en esta caja de herramientas ustedes van a poder encontrar estrategias que van a poder
llevar dentro del aula, ¿no? Que les va a permitir que ustedes comprendan y también que optimicen todos estos procesos que se dan dentro del aprendizaje, ¿ok? Entonces, dentro de lo que es la psicología educativa, vamos a tocar mucha información de lo que es propiamente psicología y de lo que es la pedagogía, ¿listo? Entonces, en esta primera sesión vamos a ver netamente los fundamentos de la psicología educativa y cuál es el rol del psicólogo. No sé si aquí en aula habrá algún psicólogo, de repente hay estudiantes o de repente hay interesados en estudiar psicología también, ¿no? Entonces, esto es una rama en la que nosotros como psicólogos podemos desempeñarnos, ¿no? Pero que netamente se entiende como que todas las estrategias, todas las teorías, toda la información, todo el análisis que va a apoyar a la pedagogía. ¿Listo? Entonces, hoy tenemos como objetivos los que logran observar aquí. Les he puesto un cerebrito, aunque la psicología no es el cerebro, ya es más que todo el comportamiento, pero hoy el objetivo de la sesión de hoy es primero comprender estos principios, ¿no? Estos principios básicos de la psicología, ¿no? Que nos van a permitir que nosotros entendamos cuál es su alcance real dentro de las instituciones educativas. También es importante que diferenciemos estos roles, ¿no? Entender cuál es nuestra posición. En el trabajo de hoy vamos a buscar analizar este rol del psicólogo, ¿ya? También identificar cuál es el rol del docente, cuál es el rol del auxiliar, ¿ya? Porque es importante, es un trabajo en conjunto, ¿ya? Todos nosotros los que estamos abocados al trabajo dentro de los espacios educativos tenemos un objetivo, que es el aprendizaje que sea exitoso para todos nuestros estudiantes. Y el tercer objetivo de la sesión de hoy es identificar cuáles son las variables que pueden ser estas variables sociales, las variables emocionales o cognitivas, ¿no? O intelectuales, que van a actuar como impulsores o que también van a ser las barreras que vamos a identificar en la enseñanza. ¿Ok? Entonces, para lograr esto, ya, por ahí una rayita que no debió salir. Bueno, para lograr esto, vamos a ver dentro del trabajo de hoy, del tema, vamos a ver definiciones, vamos a ver cuáles son los principios también, ¿ya? Vamos a ir viendo estos aportes de las teorías, por ejemplo, teóricos como Piaget, como Vygotsky, Auswell, Brunner, Bandura. Por ahí también he considerado algunos aportes de pedagogos, ¿ok? Porque es importante tener en cuenta estos pensamientos, estos aportes. Y ver cuál es esta columna vertebral que nosotros lo conocemos, ¿no? Como tus funciones dentro del ámbito educativo. Y sobre todo, que sí me parece súper importante, es la ética, ¿ok? ¿Qué debemos tener en cuenta? Muchas veces, a veces traspasamos el rol del docente, el rol del psicólogo, ¿no? Pero a veces lo hacemos porque decimos buena gente, porque damos siempre ese plus, ¿no? Ese 101% que se da en el trabajo por la pasión, por el gusto que uno tiene, pero hay que también tomar en cuenta cuál es la ética, ¿ok? Hasta dónde podemos llegar, qué principios debemos tener en cuenta. Entonces, esto es lo que vamos a revisar hoy. Entonces, vamos a empezar con esta pequeña introducción, ¿ok? Sí me gustaría, como les estaba preguntando al inicio, ¿no? Ustedes compártanme por el chat, vamos a hacer una pequeña conversación, nada más unos 5 minutos. Eh, ¿Qué los une? ¿No? ¿Cuál es la pasión? ¿Qué los trae aquí? Eso me gustaría conocer. Ay, qué bueno, ya hay muchos comentarios. Muy bien. Mm, ok, proceso de enseñanzas. Por acá analiza todo lo que son la parte socioemocional, la parte actitudinal, bien. También las mismas habilidades y la conducta. Muy bien. Ajá, muy bien, bien con sus aportes. Ahora sí, ¿qué nos trae por aquí?
A ver, cuéntenme, ¿qué pasión nos une? Ya, vamos haciendo esta lluvia de ideas, por favor. Traten de participar para que no sea un monólogo, para que ustedes también no se aburran y sobre todo para que vayamos sacándole el mayor provecho a esto, ¿ya? Son 90 minutos que hay que tratar de estirarlos, exprimirlos para poder conseguir el mayor aprendizaje que podamos. ¿Listo? Así que está en sus manos, yo tengo la clase preparada, pero vale, que podemos irnos saliendo por ahí de repente algunos ejemplos que estén orientados con, consultas que estén orientadas con lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la psicología educativa es una rama de la psicología, ¿ok? Es una rama. Lo que busca, o lo que busca entender es cómo se dan nuestros procesos de aprendizaje, ¿listo? ¿Cómo aprendemos? ¿Qué necesitas tú para aprender? ¿Cómo aprendes tú? ¿Qué es lo que haces tú para aprender? ¿Ok? Eso es lo que tiene, lo que busca entender la psicología, es qué conductas nosotros hacemos para lograr el aprendizaje, ¿ok? Y sobre todo, ¿qué factores influyen? Por ejemplo, los motivacionales, los factores ambientales, ¿no? El factor propio de las mismas características que tenemos nosotros. Llevado esto al entorno educativo, ¿no? Debemos tomar en cuenta la complejidad de las cosas, ¿no? No todos aprendemos de la misma manera, no todos así las captamos de rápido, ¿no? Hay mucha diversidad dentro del aula. Entonces, esto es importante, ¿ya? Entender que en el entorno educativo está caracterizado o los casos que tenemos, ¿no? Los niños que tenemos están caracterizados por de repente situaciones complejas, ya sean emocionales o sean biológicas, ¿no? De repente por ahí la diversidad, de repente un niño que puntualmente tiene dificultades comportamentales, o de repente hay chicos que tienen altas capacidades y hay que buscar la manera en cómo potenciar esto. Entonces, hay mil y un cosas. Así como vamos a encontrar dificultades para aprender, vamos a encontrar a chicos que nos sobrepasan, ¿no? Y que sentimos nosotros que de repente nos quedamos cortos para enseñarles. Entonces, hay que estar preparado, hay que entender toda esta singularidad y heterogeneidad que vamos a encontrar dentro del aula. ¿Listo? Así, nosotros seamos educadores, de repente psicólogos, docentes o auxiliares en la educación, es importante que nosotros entendamos estos principios que van a sustentar la enseñanza y el aprendizaje. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya ustedes un poquito han ido pasando por ahí los comentarios de qué es la psicología educativa. Y sí, han dado en el punto, la psicología educativa tiene que ver mucho con este proceso, ¿no? De interiorización de información que produce un cambio en el comportamiento, ¿ya? Entonces, desde ya, la psicología es una disciplina, ¿ok? Es una ciencia. Y en la psicología educativa lo que hace es desprenderse, ¿no? Es como una ramita de la psicología que está trabajando dentro de lo que es el contexto educativo. ¿Listo? Entonces, la psicología educativa va a estudiar los procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje. Por ahí lo han dicho bien. Muy bien. ¿Qué más va a considerar dentro de estos procesos? Las características que tiene cada estudiante. ¿Ya? Va a considerar también las herramientas que tiene cada docente. El contexto, por ejemplo, en el que se da el aprendizaje. ¿Okay? No es lo mismo estudiar cuando uno tiene aseguradas las necesidades básicas, como dice Maslow, ¿no? Tengo seguro mi casa, tengo seguro mi alimentación, seguro la vida con mis padres, ¿no? En casa el ambiente va bien, tengo aporte de mis padres, ¿no? Tengo acá atrás algo de base segura. Entonces,
Es distinto estudiar bajo ese ambiente a estudiar en un ambiente hostil, donde de repente estoy pasando muchas necesidades como estudiante para poder llegar al aula, no voy desayunado, en casa hay muchos problemas, o de repente soy un niño institucionalizado que está llegando al aula. Entonces, hay muchas cosas que pueden involucrar el contexto, ¿no? El contexto del estudiante. De repente viven juntos los papás, pero es como si estuvieran allí en conflicto, ¿no? En guerra todos los días. Entonces, todo eso carga al niño. Todo eso llega a la escuela. Todas esas cosas que ocurren en casa llegan a la escuela y se van a evidenciar a través de la interacción que tengan los niños entre ellos. ¿Ok? Y eso va a impactar también en sus procesos de adquisición de información, en sus procesos de aprendizaje. Entonces, lo importante es cómo se da el aprendizaje, qué herramientas necesita el estudiante para aprender. Esas herramientas, cómo generan cambio, cómo evidencio yo el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, eso es el importante. Aquí les ponía como un concepto, ¿no? Resumiendo un poco, conceptualizando lo que es la psicología educativa, ¿no? Es una rama de la psicología que está aplicada, ¿no? Que se enfoca al estudio de esos cambios comportamentales a través de la adquisición de información. ¿Listo? Todo en contexto educativo. ¿Y cuál es el propósito de la psicología educativa? Primero, comprender cómo se da mi proceso de aprendizaje y los métodos de enseñanza. Mira, no solamente vamos a ver, cómo estudia este chico, ¿no? ¿Cómo aprende este chico? ¿Cómo reacciona? No solo es eso, estos métodos que estamos utilizando están funcionando. Esa estrategia que aplicamos funciona para todos o para algunos se les hace mucho más sencillo y para otros no. Ah, no, aquí hay una dificultad. A algunos chicos les va muy bien, como que decimos así, en el aire las atrapa, ¿no? Y a otro niño le cuesta. Entonces, allí tengo que ver. Mi estrategia no está ayudando a todos por igual. Entonces, tengo que ir adaptando las estrategias. ¿Okay? Entonces, eso es lo que ve la psicología educativa. ¿Listo? Entonces, miramos este proceso de cambio, que es el interés principal que tiene la psicología, ¿no? Entonces, la conducta no es estática, no es mi niño siempre llegó al colegio, es bien portadito y así va a terminar el año. No, la conducta va cambiando, dependiendo mucho del entorno, dependiendo mucho de lo que el niño observe en las interacciones, dependiendo también de los adultos o de las personas que sirvan como modelos, ¿ok? Entonces, esto también, como proceso de cambio, ¿no? Ese es otro de los puntos de interés de la psicología educativa, en la adquisición y la modificación de conocimientos, habilidades y actitudes y valores, ¿ok? Entonces, es aprendizaje exitoso, cómo es que las interacciones influyen en el aprendizaje y cómo es que esta adquisición de aprendizaje y modificación de conocimientos va a impactar en el crecimiento de habilidades, en la adquisición de valores, en las actitudes que se va tomando, que es la motivación, ¿no? Entonces, no solamente vamos a ver en aulas formales, ¿no? En cualquier contexto en el que se esté promoviendo el aprendizaje. En la familia, en la escuela, en el trabajo, en comunidades, siempre que se esté produciendo, ¿no? Que donde se está promoviendo el aprendizaje, entonces hay que tener en cuenta que todo este conocimiento que vamos a ir desarrollando se puede aplicar en esos ambientes. Sí, Diana, el factor ambiental que nosotros le decimos el contexto, ¿no? El contexto es determinante. No es, perdón, es relevante, no determinante. Influye mucho, sí, pero no significa que eso va a determinar el futuro, ¿no? Y esto nos lo ha dado la experiencia. Podemos ver de repente niños que han salido de lugares muy conflictivos y que han logrado muchos avances y no netamente y no necesariamente es porque el hogar cambió, sino porque el entorno, son más factores, ¿no? Uriel Bollinger, por ejemplo, dice, ¿no?
están los microsistemas. Entonces, está la familia, está la escuela, está la comunidad, está la iglesia, están los microsistemas que también van influyendo en el desarrollo del niño, ¿no? Sí influye, pero no determina. Cuando yo digo que no es determinante, es decir, no porque está en un ambiente hostil no va a lograr superarse. No es determinante. Influyente sí, pero no determinante. Es como la genética. La genética es influyente, pero no determinante. ¿Ya? Eso, no sé si logro, si quieren que les explique mejor estos conceptos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo soy hija de padres que no fueron escolarizados. Ah, y como mis papás no son educados, o sea, son analfabetos, eso implica que yo también voy a ser analfabeta. Si nosotros decimos que el ambiente es determinante, entonces yo no lograría estudiar. Sin embargo, influye. Si de repente los padres dicen, no, la educación no es importante, que trabaje, que llegue a cierta edad y que aporte en la casa. Entonces, es ambiental el que no se logre desarrollar. No determina, pero sí influye mucho. Pero de repente es otra la consigna que tiene la familia. Yo soy la primera generación la primera y la última generación, de repente, de hijos o de familiares no escolarizados, y yo quiero que mis hijos sí sean escolarizados. Entonces, yo me esfuerzo, trabajo, aporto, insisto en que los chicos vayan a la escuela y hago lo que sea para que estos muchachos logren escolarizar y terminar la escuela y luego de repente estudiar en la universidad. Entonces, no es el ambiente el que determina, pero influye muchísimo en el logro, ¿ya? Esos son los factores ambientales. Exactamente, Diana. ¿Listo? Miren, ahorita lo vamos a entender un poquito más con este tema del alcance y el objeto de estudio. Miren, el alcance tiene que ver hasta dónde abarca, ¿ok? Hasta dónde va a llegar la psicología educativa. El objeto de estudio se centra en dos ejes muy importantes, en el estudiante y en la situación educativa. Yo les he puesto aquí en el que aprende, ¿ya? Porque a veces estudiante decimos solo el que va a la escuela, pero el estudiante no es solo el que va a la escuela, el que aprende es quien está haciendo cualquier actividad, ¿verdad? Que sale o que escapa de su confort, de su bagaje de conocimiento y hace algo nuevo, el que aprende. Entonces, en este enfoque, en el estudiante o en el que aprende, se enfoca mayormente en entender cómo funciona sus procesos del alumno, ¿ya? Cómo funciona su aprendizaje. Ah, este chico de repente es un chico que le gusta mucho que le cuenten, que le expliquen. Ok, entonces su aprendizaje es mucho más auditivo. Mira, yo tengo un niño que le gusta que le enseñen con figuras, relaciona con mapas conceptuales, con árboles de ideas, con llaves y lo que sea. Entonces es mucho más visual, pero le gusta que le expliquen, que le cuenten y lo hace de esa manera. Ok, es visual auditivo. De repente tengo otro chico, no, que le gusta el hacer. No, a mí se me queda más rápido el que tú me expliques, tú me vas a contar una receta. No, no, yo tengo que hacerla para aprender. Entonces, esto es más de hacer, más kinestésico, más de movimiento. Entonces, no quiere decir que yo siempre voy a aprender de la misma manera. Esto tiene que ver mucho con lo que tengo que aprender. ¿Ok? Hay cosas que se van a aprender leyendo, hay otras cosas que se van a aprender experimentando, hay cosas que se van a reforzar cuando las ves, cuando las oyes, a que solo las leas. ¿Ok? Entonces, en el que aprende, este objeto de estudio se enfoca en entender cómo se da este proceso de aprendizaje. ¿Ok? Por ejemplo, tiene que ver con los procesos cognitivos, que son habilidades individuales de cada persona, ¿no? La capacidad de memoria, la capacidad atencional, las habilidades en cuanto a resolver problemas, ¿no? La metacognición, que es el propósito de esto, ¿para qué? ¿Para qué? Sí se ve, ¿no? Perdón, ahí está. ¿Para qué me sirve? ¿Por qué necesito aprenderlo? Entonces, esto es uno de los puntos en el que se enfoca el objeto de estudio. Gracias, Claudia. También tenemos que ver esta parte de en qué etapa está, ¿ok?
Justo la semana pasada estuve en una feria perdón, sí, es una feria de producción literaria del sector del segmento infantil, ¿ok? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, demostraban en los stands es como una feria de qué han logrado, qué han conseguido en la escuela inicial. En Ecuador le dicen parvularia, ¿no? Que es de los infantes. Acá le decimos nivel inicial. Entonces, en estas escuelas, que es de todo un sector, estas cositas que los chicos van dibujando, pintando, que tengan un propósito y que se enfoquen en libritos, por ejemplo, ¿no? Que cuenten cuentos. Justo una de las cosas que mostraban eran que niños de 4 y de 5 años ya interpretaban textos, ¿no? No es así como nosotros que leemos, pero por ejemplo, adivinanzas, ¿no? Con imágenes, ¿no? Hay palabras, por ejemplo, había un niño que me contaba, me leía una adivinanza, ¿no? Me decía, algo así como que llueve, ¿no? Después que llueve, salgo yo, el sol, y muchas veces hay colores que me acompañan, ¿no? O sea, me decía, ¿qué será? ¿No? Entonces, él leía su adivinanza, luego otras adivinanzas que te las contaba, de repente hasta el niño se la memorizó, pero te muestra, ¿no? ¿Qué puede lograr un niño a cierta etapa? Ustedes dirán, a esa edad ya se lee, no todos. A los 4 años eran un niñito de 4 años que leía y de 5 años eran 3 niñitos que habían logrado la lectura completa. Pero todos los niños, ¿no? Todos los niños contaban cuentos, narraban cuentos, dibujaban y unos mejores que otros. Entonces, esto tiene que ver con lo que nos habla Piaget acerca del desarrollo, ¿no? Por etapas de qué es lo que puede lograr un niño en cierto margen de edad. También Vygotsky, de cómo el entorno influye mucho en que el niño logre ciertas habilidades, ¿ok? No es tanto lo que debe llegar por evolución, digámoslo así, sino que ¿no? Con la guía adecuada, este niño puede llegar a explotar la capacidad que tiene. Sí, mira, no es que no se apliquen las mismas estrategias, ¿ok? Es como que, digamos, tenemos un bagaje de herramientas y tú tienes que ir probando qué va funcionando con el niño. Si te funciona algo, repítelo. ¿Por qué? Porque cuando hay diagnósticos de alteraciones en el neurodesarrollo, como es un espectro, así es grande, no hay un mismo TDAH, no hay un mismo autismo, no hay una misma ansiedad que pueda darse, que también hemos evidenciado que se dan en la infancia y en la primera infancia y en la adolescencia, ¿no? Entonces, o estos retrasos que va teniendo el niño porque no tuvo la estimulación adecuada en los primeros años. Entonces, cuando tenemos eso, lo primero que hay que hacer es evaluar. Dentro de las escuelas, muchas escuelas iniciales ahora hacen eso, su tamizaje, ¿no? Su evaluación inicial. Entonces, se evalúa para que luego podamos tener digamos, un check, ¿no? De qué es lo que falta conseguir de acuerdo a la edad y cómo se va evolucionando, cómo va creciendo a medida que va interactuando en la escuela. Entonces, esto nos permite, esta parte del desarrollo, ¿no? Nos permite ver cuál es el progreso del estudiante. ¿Listo? Y respondiendo a tu pregunta, Diana, es cuando hay estos diagnósticos, pues hay que adaptar estas estrategias. No es que no funcionen. Yo siempre repito cuando les enseño este curso, no es que el niño se tiene que adaptar a mí, es yo el que ya sé, yo el que entiendo de pedagogía, yo el que entiendo de cómo se dan los procesos de aprendizaje, yo el que enseño, debo adaptar mis estrategias, mis herramientas al estudiante. Jessica, esto suena bonito, pero en realidad es costoso, o sea, de tiempo, sí, pero una vez que nosotros logramos identificar cuáles son estas individualidades de nuestros estudiantes, lo demás va de maravilla, funciona muy bien. Luego les voy a compartir, voy a pedir autorización de la mamita, les voy a compartir, por ejemplo, es un niño que tiene sensibilidad auditiva, no tiene un diagnóstico de autismo,
pero sí tiene por ahí algunos valores que nos van mostrando como que hay algunas red flag, ¿no? Algunas banderitas por allí, algunos foquitos, pero como es del neurodesarrollo, entonces hasta los 6 años recién se va a poder identificar si eso no es. ¿Okay? No es concluyente el diagnóstico. Pero, por ejemplo, este niño en esta feria que les comento contó su cuento, ¿no? Y lo que hicimos es, al anticiparnos, porque el niño tiene sensibilidad auditiva, es les pedimos a los demás niños que, por ejemplo, cuando quisieran aplaudir una vez que terminara de contar su cuento, en vez de hacer ruido, hiciéramos como el lenguaje de señas, ¿no? Los aplausos, ¿no? Por ejemplo, el mandarle, decían magia, mandémosle magia, vibras para que se calme, no esté nervioso, y el otro dice, las vibras no existen, la magia no existe, decía, ¿no? Pero igual les lanzaban. Entonces, cómo es que a través del entrenamiento, cómo es que a través de ir adaptando estas estrategias a la realidad de tu niño, podemos lograr que este niño avance, ¿no? Yo justo esta semana he dado de alta, por ejemplo, a uno de los pacientes, el más largo que he tenido, donde en determinado tiempo sentía como que no avanzaba, sentía como que todo era lo mismo, estaba cansado y decía, bueno, vamos a dejarlo un tiempito solo, vamos a trabajar con la maestra nada más algunas pautas, que era algo que venía con TDAH, ¿no? Que veníamos trabajando y dejémoslo pauteado nada más, dejemos a ver cómo va. En realidad fue así como que de una semana para otro era otro pequeñín. Entonces, de tanto trabajo, tanta estrategia, mantenernos así, constantes en las rutinas, el chiquito ya, claro, necesita acompañamiento todavía, pero ya no este acompañamiento persistente de no lo logra, no lo hace, sino ahora del acompañamiento ya entra primero de primaria, ¿no? Entonces ya lee, por ejemplo, TDAH y ha conseguido la lectura fluida. Ustedes no lo van a creer, recién está aprendiendo, por ejemplo, la letra ligada, pero ya 6 años, ya lectura fluida, interpretación de textos, hay comprensión, hay procesos de, por ejemplo, de operaciones básicas, suma y resta, se comprende. Pero esas son características que van aprendiendo a lo largo. Nosotros, por ponerles un ejemplo, yo soy de las más distraídas, de las más dispersas, a mí tienes que hacerme así, ¿no? Porque ustedes me hablan de una cosa y yo me salí del tema, se habrán dado cuenta ahorita. Entonces, yo tengo mucho que seguir estructuras, ¿no? Y eso no me hace mala, distinta de otros, pero empiezas a mirar las cosas de distinta manera. Entonces, hay que mirar estas diferencias, hay que mirar estas individualidades como cosas, como potenciales en los niños. Por eso les digo, hay que romper mucho ese paradigma, ese esquema que tenemos de el niño se adapta a mí. El niño tiene que estar quietecito para aprender. El niño necesita repetir y decírmelo al pie de la letra. No, eso ya no. Tenemos nosotros que ir buscando qué estrategias vamos adaptando para que se logre y tener fijo el objetivo, finito. ¿Ya? Finito es, quiero que consiga hacer actividades por 30 minutos solo. Le doy la consigna y solo voy revisando. Ok, ¿logro ese objetivo? Perfecto. Esa es mi meta. No hay más, no le exijo más. Termino esa meta, me pongo otro objetivo. Y es así con los niños que nosotros tenemos con estas excepcionalidades, porque valgan verdades, no van a encontrar niños perfectos en la escuela. Siempre tienen alguna peculiaridad. ¿Listo? Algunas mucho más intensas, algunas mucho más profundas que otras, pero siempre tienen una peculiaridad. Entonces, allí donde es su potencial, de allí te vas a agarrar para poder motivarlo, para poder enseñarlo, leerlo hasta tu, decía mi maestra, ¿no? Hasta tu parcelita de poder. Ahí donde ya captaste que el niño va, que funciona, que le gusta, allí vamos, ¿no? Entonces, el que aprende, debes tener en cuenta esto, qué lo motiva, cuáles son sus capacidades, ¿no? Cómo va desarrollando estas habilidades, que son procesos, funciones cognitivas, que es la memoria, la atención, el lenguaje, el pensamiento, ¿no? Son funciones básicas.
nacen con nosotros y que a medida que vamos creciendo va aumentando la capacidad o va aumentando la habilidad. Pero también tienes otras funciones, que es, por ejemplo, la organización, la planificación, el enfoque, que se van aprendiendo a medida que vas creciendo. Es más, los teóricos en lo que es procesos de aprendizaje dicen que nosotros, de entre los 33 a los 35 años, recién completamos, cerramos este bagaje de desarrollo de funciones ejecutivas. Así hasta los 33. Así que no se crean que porque ya es grande ya debería ser muy enfocado y todo. Hay algunos que todavía no lo consiguen y que a su edad madura, dice, a esta edad ya como que ya los van consiguiendo. O sea, ya cuando se entra en la adultez, ¿no? Porque son funciones que se terminan, que se van desarrollando, ¿ok? A medida que vas interactuando y a medida que vas creciendo. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es del entorno. Entonces, del entorno que tiene que ver con la situación educativa, aquí tenemos que ver, por ejemplo, el contexto, las herramientas, ¿ya? O sea, ¿qué tiene el maestro para dar? ¿Qué tiene el que enseña? Puede ser docente, puede ser un auxiliar, puede ser un hermano, alguien que tenga mayor destreza, el que enseña. Entonces, aquí tiene que ver las herramientas, el contexto en el que enseña y cómo interactúa. Les hago una pregunta aquí. No quiero que se me pierdan, pero quiero que cierren los ojos un ratito y recuerden. ¿Ya? Cierren los ojos un ratito y recuerden. ¿Cómo les enseñaron a leer a ustedes? ¿Y cómo les enseñaron las matemáticas a ustedes? ¿Fue sencillo? ¿Fue amoroso? ¿Fue tranquilo o fue traumático? ¿O fue lleno de gritos? ¿O fue, siéntate? ¿O fue con la chancla en mano? ¿Cómo aprendieron ustedes? Hola Edwin, un gusto. ¿Cómo aprendieron ustedes? Solita aprendí. Bien. Mi hermano, por ejemplo, el último aprendió solito. Nosotros le decíamos que de chismoso, para leer las cartas de mi hermana la mayor, aprendió a leer solito. Sí, esa es la interacción. Ok. A cocachos, dice por acá Lenny. O sea, fue algo traumante. La necesidad obliga, Diana. Así es. Les cuento, mi mamá siempre me molesta y ahora que mi hermana es docente, bueno, yo indirectamente me dedico a la docencia también. Mi mamá dice, fíjate ahora, ¿quién la viera enseñando? Cuando era chiquita, mi papá me enseñaba a leer y decía, N-A, na, N-A, na, ¿qué dice? Yo decía, nanita, pero ¿cómo va a decir nanita? Si aquí dice N-A, na, N-A, na, ¿qué dice? Nanita, voy al baño, quiero ir al baño. Mi mamá imita mucho esa experiencia, ¿no? Y a mí me daba vergüenza antes, mucho antes, me daba vergüenza que ella la contara. Ahora me parece algo gracioso y siempre lo uso como experiencia de que a veces el aprender es traumático, ¿no? Yo recuerdo que así ya, porque ya no tenía otra opción, tuve que leer. Y mi papá fue muy exigente, porque ni siquiera quería que leyéramos así como que la pata se va. ¿Qué? No leas así, decía, léelo en tu mente, decía él, y luego ya lo hablas. Entonces, primero tenía que leer y luego ya hablar. Entonces, él no permitía mucho que nosotros deletreáramos, ¿no? Entonces, al principio, ahora yo me acuerdo como experiencia así, pero al principio era como que llegaba la hora de estudiar y mi papá era el que me enseñaba y yo temblaba, lloraba, me iba, corría, hacía berrinches, evitaba por siempre la tarea. Entonces, no fue agradable el aprender. ¿Ok? Y creo que así muchos de nosotros habremos aprendido así. Y no se diga nada de las matemáticas. Era otra cantaleta, otro llanto. Y es que es aquí. Tiene que ver con el estilo con el que el docente llega, con las herramientas, ¿no? Justo unos papitos me decían, en una sesión llegaron y me dice, ¿nos puedes ayudar? Nosotros, mira, el pequeño tiene que hacer tareas de matemáticas, sumas y restas inicial de 5 años, y ya les están haciendo sumas y restas, pero en escrito ya, con números, ¿no? Ya no es solo con deditos.
y no sabemos cómo enseñarle. Y justo el pequeño andaba con billetes y le digo, enseñémosle con los billetes, ¿no? Y les enseñaba con juego y él así, en one, ¿no? El chiquito en el aire les atrapaba. Y sus papás me decían, ¿pero cómo lo consigue? Es que él tiene la capacidad, él cuenta, él suma. Es más, él no cuenta 1, 2, 3, mira así y cuenta en grupo, ¿ah? Está bien desarrolladito. Pero los papás decían, ¿cómo les enseñamos nosotros? Porque yo quiero que asume como yo sumo, que reste como yo resto, pero yo soy grande, soy adulto y él todavía no está así. Entonces, aquí tiene que ver mucho con el estilo de enseñanza, ¿ok? Con la estrategia, con la pedagogía. No es enseñar, por si acaso. A veces dependen de los maestros, un profesor, sí, pero no, es solos. Y es irles enseñando, le enseñas, el maestro es quien va acompañando, pero no es quien hace siempre. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. La herramienta, el cómo llegas, ¿ya? Cómo manejas. Y lo otro es cómo manejas el aula también, cómo interactúas con los demás chicos. Unos niños, justo ayer, hoy, perdón, ya de primaria alta que le dicen, o sea, cuarto, quinto y sexto, me decía, la profesora nos reta todo el día, nos anda riñendo, y me dice, ya seguro estará estresada, y le digo, ya aguanten, faltan unos 14 días y terminan el cole. Sí, pero ojalá que el otro año no nos toque, porque la profesora solo grita y grita y grita y grita, y ya pues nosotros ya nos cansamos de ella, van ellos a dar la queja, ¿no? Entonces, aquí, el manejo del aula, la relación que tienes con tu estudiante, ¿afecta? Sí. ¿Influye en el compromiso? Sí. ¿Influye en la relación, en la interacción? Sí. Por eso no es solo la capacidad del estudiante, también tiene que ver con el entorno, también tiene que ver con esta estrategia, ¿ok? Luego tenemos el currículum, ¿no? ¿Qué es lo que se enseña? Entonces, por ejemplo, el que implementemos el currículum, el que se hagan las adaptaciones para las necesidades educativas especiales o las diferencias individuales, entonces que se hagan estas adaptaciones. También tiene que ver el clima escolar, ¿no? El clima escolar tiene que ver con el manejo del aula, con la relación de convivencia dentro de los estudiantes, ¿ya? La relación entre los padres, entre los pares, entre los padres y el maestro, ¿no? Los maestros y los estudiantes. Entonces, todo esto va a influir, ¿ok? Y luego tenemos los factores sociofamiliares. Entonces, lo que yo les hablo del contexto. Entonces, la influencia del entorno familiar, lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? Entonces, va a influir directamente el que mi familia o que yo note que mis padres se pelean mucho, sí, ¿no? Va a influir en que yo nunca vea a mis padres y que siempre me ande cuidando la nana, sí, ¿ya? ¿Va a influir en su rendimiento académico? Sí. ¿Va a influir en que los niños, por ejemplo, lo dejen de lado, no jueguen con ellos dentro del mismo aula, ¿no? Sí. Todo eso influye. Por eso es que hay que estar pendientes, ¿no? Herramientas, lo que le enseñamos que está dentro del currículo, cómo se maneja el clima dentro del aula y los factores socioemocionales, ¿ya? Sociales y familiares. Muy bien. Uy, se me va el tiempo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. No les digo, ustedes me dan cuerda, yo sigo. Muy bien. Entonces, para ir cerrando, ¿no? Para sintetizar la idea. Un ratito, espérenme, por favor. Perdonen, acá mi perrija está orgullosa. Ok, vamos viendo el ámbito de aplicación, ¿ya? Pero para ir cerrando la idea anterior, entonces hay que ir viendo, ¿no? Que la psicología educativa integra conocimientos teóricos, integra los conocimientos prácticos, lo del día a día, lo que vamos aprendiendo, y que esto sirve para mejorar
la calidad del aprendizaje, ¿ok? Sirve para mejorar la convivencia y esto impacta directamente en el bienestar del estudiante y el bienestar de la institución educativa, ¿ok? Es una relación dual así. Está bien el alumno, está bien la escuela. Está mal el alumno, está mal la escuela. Está mal la escuela, está mal el alumno. Es directamente proporcional, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, vamos viendo los ámbitos de aplicación, ¿ok? En cuanto a la aplicación, vamos viéndolo, la psicología educativa se va a aplicar en múltiples dimensiones, ¿ok? Pero nosotros lo vamos a ver directamente en el quehacer escolar, ¿ok? En la escuela, en el contexto escolar. Entonces, vamos a ver el primer ámbito, el primer punto, que tiene que ver con el aprendizaje y la cognición, ¿ok? Acá. Entonces, en el aprendizaje y la cognición, este ámbito es, digamos así, el central, ¿ok? Y al que más se recurre, al más tradicional. Aquí se va a enfocar en cómo los estudiantes adquieren, en cómo los estudiantes procesan y sobre todo en cómo retienen información, ¿ok? Cómo adquieren, cómo procesan, cómo la entienden y cómo guardan la información. Y luego viene el proceso de evocación, es decir, cómo vuelve esa información que guardaron, cómo la memorizaron. Entonces, el objetivo principal aquí es optimizar estos procesos intelectuales, ¿ya? Que llevan el conocimiento. Entonces, dentro de los psicólogos educativos, ¿cómo van a trabajar en este aspecto? Aquí, esto que les he puesto aquí, ¿ya? En los cuatro ámbitos, son en lo que podemos, ¿ya? En lo que podemos nosotros intervenir. Entonces, como psicólogo educativo en el contexto escolar, ¿cómo intervenimos? Enseñando, por ejemplo, técnicas de estudio, ¿ok? Estrategias de estudio. Yo tengo una presentación que hice para una escuela secundaria. Voy a buscarlas y se las voy a compartir, ¿ya? Solo si llegan hasta la clase tercera, ¿listo? Tienen que entrar todos, ¿ah? Esto es una guía, es como una autoinstrucción en los que ustedes van a poder incluso darles a sus hijos y decir qué estilo de aprendizaje o qué herramienta de aprendizaje pueden utilizar, ¿ok? Por ejemplo, no solamente nosotros, no, yo tengo que anotar todo para aprender, pero eso no les funciona a todos. De repente a otros chicos les funciona el repaso espaciado, de repente a otros les funciona la toma de notas, los resúmenes, los mapas conceptuales, las técnicas, las mnemotecnias, ¿no? Pero esto tiene que ver mucho con qué tengo que aprender. Es decir, yo no voy a ir con la interpretación o con el análisis con matemáticas. No, con matemáticas tengo que aprender, memorizar fórmulas, por ejemplo, ¿no? Y luego entender cómo se da, o sea, el planteamiento y luego cómo se va a ir dando el ejercicio. Pero si yo quiero aprender historia, definitivamente es memorización, o sea, no hay de otra, porque son datos exactos, nombres exactos, biología son datos exactos. Entonces, pero si de repente quiero aprender, de repente interpretación, ahora le dicen oratoria o interpretación literaria, ¿no? Entonces, eso tengo que utilizar otra estrategia de aprendizaje. No es la misma estrategia para todo, ¿ya? Pero lleguen hasta la tercera clase y les prometo compartir a través de nuestro coordinador el material. Luego, otra de las intervenciones en las que hacemos es en esto, desarrollar la capacidad del estudiante, ¿ok? Es hasta dónde puedes llegar tú. En el contexto educativo, ¿ok? Mayormente esto lo hacemos con los estudiantes que están por debajo de la media, ¿ok? Por debajo de la media. Los que están digamos que están así en promedio, van bien, casi no se les toca. Por ahí que generalmente damos algunas pautas con las técnicas de aprendizaje de repente, ¿no? O las estrategias de estudio. Entonces, con eso de repente como que vamos trabajando con ellos. Pero en desarrollar esta capacidad es para ayudarles a estos que están debajo de la media a llegar al promedio, ¿ok? Entonces, aquí les
aportamos en que ellos identifiquen cómo, qué es lo que saben y qué necesitan aprender, qué necesitan practicar para llegar a la media. También se puede utilizar con los que están en promedio o superior, pero necesariamente, o sea, puntualmente vas a ellos, ¿ya? Y si esta parte de intervención, ¿no? La usamos como la metacognición, es el darle este plus al estudiante de, mira, esto que aprendes te va a servir para lo de acá. Yo recuerdo mucho una frase de una consultante, 14 años, y me dice, ¿por qué tengo que estudiar música? O sea, no entiendo por qué en el colegio me tienen que enseñar música, no me gusta. O sea, sí me gusta la música, pero no me gusta cómo me enseña el profesor, no quiero ir a clases, siempre evadía, que le dolía el estómago, que estaba con el periodo y cosas así. La mamá la lleva a consulta porque a ella en la primaria le encantaba la música, ¿no? Y ahora la detestaba. Entonces, cuando abordábamos con ella esto, ¿por qué dejó de agradarle? Era un tema porque la forma en como el maestro hablaba, ¿no? Si es que te equivocabas en unas notas o algo, es como que comparaba y humillaba y eso no le agradaba a ella, entonces por eso había dejado de querer ir a las clases. Entonces, cuando dice, ¿por qué tengo que aprender música? ¿Por qué? Porque la música te da desarrollo humano. La música te da disciplina, aprendes matemáticas, aunque no lo creas. ¿Cómo aprender matemáticas con música? Me decía. Claro, la música es matemáticas. Así que te abre caminos, te contacta con un montón de gente. O sea, no puedes hablar con la música, puedes llegar a personas, ¿no? Un poco como que hablábamos de esto y decía, y además esta situación te puede servir para afrontarla. O sea, ¿qué vamos a aprender de esto? Cuando el maestro haga estos comentarios, que tú puedas defenderte, ¿no? Y ahí vamos viendo por la oportunidad del desarrollo de habilidades sociales. Entonces, modificación de conducta en contexto de habilidades sociales. Entonces, esto es importante. En ese aspecto vamos haciendo la intervención. Luego también en la detección de algunas dificultades en el aprendizaje o algunas condiciones dentro de. Pero, acá hay un pero, aquí aclaro. Dentro de las escuelas no se hace intervención individual, ¿ok? No se hace intervención individual. Lo que hacemos en el contexto educativo es, de repente por ahí, la identificación y la derivación. Y una vez que la derivación, hay trabajo, hay terapia, esa es la comunicación con el terapeuta particular y el psicólogo de la escuela y el docente, ¿ok? Para hacer un trabajo interdisciplinario, para hacer el seguimiento y para reforzar lo que van trabajando en terapia. Pero dentro de las escuelas no se trabaja consulta, ¿ok? No se trabaja intervención individual, ¿ok? Sé de algunos colegios que lo ofrecen, sé de algunos colegios que lo hacen, pero es porque netamente ese es el objetivo de tener una psicóloga infantil o psicóloga escolar. Pero sepan que no es una práctica que avale digamos así que legalmente hay un código, ¿no? Legalmente hay una normativa en el que el psicólogo educativo debe tener en cuenta hasta dónde es su capacidad de actuación dentro de las instituciones educativas. ¿Listo? Y luego está el fomentar, sí, como todo, tiene sus... Imagínense ustedes, un psicólogo para atender estas dificultades de aprendizaje o estas alteraciones del neurodesarrollo en un colegio de 500. En la vida, no le va a dar la vida ni el tiempo, no va a lograr el trabajo. ¿Ok? Por eso es que no se hace la intervención. Se adaptan de repente, se trabaja con el terapeuta particular para fortalecer dentro del aula las estrategias, pero no se hace intervención. ¿Listo? Si saben de alguien que lo hace y ya se abstiene a las consecuencias. Conducta. Tiene que ver también en cuanto a la intervención en la conducta, ¿ok? En identificar. Cuando trabajemos, creo que es el último tema, la gestión del aula. Allí vamos a hablar un poco de esto, ¿ya? Aquí me voy a explayar mucho en lo que es la gestión del aula, en cómo entender la función que tiene la conducta,
¿Ok? ¿Qué función cumple? El niño, cada vez que dice matemáticas, me pide permiso para el baño, se demora un montón y yo ya estoy cansada ya. Yo ya no sé qué hacer con este pequeño que se me corre cada vez que toca matemáticas. Ey, pero no te diste cuenta, no relacionaste que ocurre justamente con las matemáticas, entonces eso implica que hay cierto rechazo al curso. Ah, no, no me di cuenta, solo me fijé en que el niño los escapes, ¿no? O la evasión. Por eso, hay que identificar que ese comportamiento, ¿qué función cumple? ¿Qué me quiere decir el estudiante? ¿Qué significa que siempre actúe de esta manera? ¿Ok? Entonces, la conducta siempre tiene una función. No es porque así, no es porque se le ocurrió, siempre tiene una función. ¿Listo? Entonces, en cuanto al abordaje, se tiene que ver con el identificar el porqué detrás del comportamiento, también en orientar y asesorar a los docentes para trabajar estas normas, ¿no? Para trabajar rutinas, para implementar de repente modificaciones, el uso de recursos como el reforzador o el castigo dentro del aula, ¿ya? Es fácil de aplicar, pero muchas veces cedemos a los mal hábitos que tenemos en cuanto a corregir o a restringir ciertas cosas, ¿ok? Por la respuesta inmediata que requerimos, pero todo es de aprender. Tenemos el aspecto socioemocional que tiene que ver, por ejemplo, esto sí es en grupos, los talleres, por ejemplo, ¿no? Manejos de emociones, la expresión emocional, ¿no? Las habilidades sociales, por ejemplo, entrenamientos en comportamientos asertivos, ¿no? En la autoimagen, en deberes, derechos. Entonces, aquí se trabaja la parte socioemocional, ¿no? Que es reconocer las habilidades sociales y las habilidades emocionales, porque estos son tan importantes como lo son las cognitivas. Recuerden que el éxito del aprendizaje no es solamente las capacidades que tienen, sino también la parte emocional, la parte social, ¿ya? Individual, emocional, la parte social, que tiene que ver con las interacciones. Algo así como había puesto acá nuestra compañera en factores ambientales. A ver, espérate, por aquí había puesto, me perdí. Todos los elementos externos, físicos, químicos, biológicos, sociales y culturales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los factores ambientales. Muy bien. Y la parte del clima escolar tiene que ver con la gestión del aula, con el apagar estos amaguitos de bullying o de conducta abusiva, ¿no? Entonces, aquí también en esto intervenimos, ¿ya? En estas dinámicas de poder que pueden existir dentro del aula, la transmisión de valores, ¿no? El prevenir el acoso o el ciberacoso, incluso hay una nueva forma en cómo se está dando este ciberacoso, ¿ya? No sé si ustedes habrán escuchado, a veces dependen de los maestros. ¡Ah! Diana, qué bueno. Felicidades por ti, sí. A veces nos tocan maestros así. Daniela, ya, estaban respondiendo lo del material que les decía, ¿no? Les iba a comentar de esta nueva forma, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado a los chicos que ahora, pues, mucho de los juegos, ¿no? Entonces, he leído bastante, he recibido también bastante retroalimentación de colegas y de padres que ahora tienen estas complicaciones con los niños que los dejan de lado porque entre ellos juegan estos juegos virtuales, ¿no? Y de repente, muchos de estos juegos te piden pues que tengas ciertos puntos, que consigas ciertas gemas o que inviertas dinero para que compres armas, skins les llaman, ¿no? Y de repente, si en el juego no tienes el juego, se burlan de ti. Y si de repente en el juego no estás como que no tienes todo tus skins, ¿no?
te hacen bullying en el aula. Entonces, es algo que nace de un juego, pero que se lleva al contexto de la vida diaria y que de allí empieza la burla, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también se trabaja como prevención de ciberacoso, ¿ya? El asesoramiento también a docentes y a familias cuando hay estas dificultades, ¿ya? Dentro de las interacciones con los chicos, de repente chicos que se pelean y a veces los maestros, los padres toman rencilla, ¿no? Entonces, ahí un poco que se trabaja la comunicación entre docentes y familia y la gestión o la mediación de conflictos. Yo le llamo a esto la resolución de conflictos, que son ciertas habilidades que se tienen que desarrollar dentro de lo que es habilidades comunicativas y habilidades netamente de resolución de conflicto. Entonces, esto es lo que se trabaja dentro de clima escolar. Entonces, hay 4 aspectos en los que se puede trabajar, ¿ya? Cuatro ejes. Muy bien. Ay, me explayé mucho. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Vamos a ver ahorita así, rapidísimo, porque lo vamos a ir trabajando a medida que vayamos avanzando el curso, pero también porque no quiero aburrirlos con tantos aportes teóricos. Esta vez me he enfocado más en hacer como que una síntesis de qué es lo que realmente nos sirve teoría o de cada post, ¿ok? En mi experiencia sobre todo, ¿ya? En mi experiencia como terapeuta, en mi experiencia dentro de lo que es formación profesional, ¿ok? Sé que el conocer así muchas teorías a veces nos cuesta, pero es importante el entender que hay una base teórica que avala el trabajo o que avala las herramientas, las estrategias que nosotros vamos a implementar dentro de aula. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a mirar así, como le decía, de manera rápida, ¿no? ¿Cuáles son estas teorías que son relevantes en cuanto al aprendizaje? Por ahí les he puesto algunas adicionales que tienen que ver con la parte pedagógica, ¿ya? Pero esto mayormente nos va a servir para complementar lo que nosotros ya vayamos o tengamos como conocimiento. Y si no tenemos conocimiento, pues nos va a ayudar a que nosotros vayamos adquiriendo, vayamos desarrollando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ustedes ya han de conocer, por aquí había un mensajito. No. ¿Ustedes conocen a Piaget? ¿Han escuchado? No, me van a decir, no, no lo conozco, no, no me lo han presentado, no. ¿Han escuchado acerca de sus teorías? Ajá. Tengo un estudiante que es muy literal, así que con él tengo que cuidar mucho la forma en cómo me expreso. ¿Han escuchado de Piaget alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? Piaget, de hecho, es bastante influyente en lo que respecta a la educación. ¿Okay? Piaget aporta mucho, ¿no? Cambia mucho la forma de pensar, de cómo se da este proceso de evolución o de desarrollo. Entonces, Piaget explica cómo es que esta forma de pensar va creciendo a medida que nosotros vamos creciendo. Por eso es que están los estadios o las etapas, acá les he puesto, ¿no? Las etapas del desarrollo cognitivo. Son 4 etapas que van desde los 0 días de nacido hasta el día que dejamos este mundo, ¿no? La sensoria motor que se da entre los 0 y los 2 años, la preoperacional entre los 2 años y 7 años, operaciones concretas de 11 y operaciones formales de 11 en adelante. Entonces, según Piaget, ¿no? Los niños piensan igual que los adultos, ¿ok? Piensan igual. El pensamiento también va a pasar por distintas etapas y a medida que va creciendo en edad, este pensamiento se vuelve
un poquito más lógico y se vuelve mucho más abstracto. Es decir, que en los primeros años el niño reproduce lo que escucha, lo que es el padre del desarrollo cognitivo, ¿cierto? Ajá, experimento en sus hijos. Eso, Norman, eso ahora dicen, no ha tenido mucha, no es una teoría, son aportes. Teoría es cuando ha sido generalizada, ¿no? Demostrada en en mucha mayor población. Tiene sus detractores también, pero eso no niega el aporte que ha tenido este enfoque, ¿no? Esta teoría. Entonces, para Piaget, o lo que nos enseña Piaget, es que a medida que va creciendo, el niño va construyendo su aprendizaje. Tiene que tocar, tiene que probar, se equivoca, rehace, ¿no? Tira, rehace, hace, rehace, y así está generando aprendizaje. Entonces, construye su aprendizaje a través de las interacciones y a través del ensayo-error también. Otra de los aportes que tiene Piaget es que el niño primero lo va a entender, no porque se lo cuenten, es a través de las acciones. Desde los 0 días de nacido, o sea, desde que nace, el niño ya empieza a generar aprendizaje, ¿ok? Y esto es a través de lo sensorio-motor, del contacto que tiene con sus cuidadores primarios. Esa relación es básica para entender cómo funciona el mundo en el que está. ¿Listo? Entonces, todo es a través de sus acciones, todo es a través de los sentidos en la primera etapa. Luego, en la segunda etapa, que es en la etapa preoperacional, ¿no? Aquí el niño ya va entendiendo el mundo con acciones, con juego, con imágenes, y después se vuelve con ideas. Agarren mucho este concepto de acción, imagen y luego ideas, porque tiene que ver mucho con el aprendizaje, por ejemplo, del eneatipo del que nos habla Brunner, ¿no? Del aprendizaje experiencial. Para Piaget, equivocarse no está mal, es parte de aprender, ¿ok? Por eso, el ensayo y error, del que también nos habla Bandura. Y Auswell, ¿no? Y el docente aquí, si lo aplicamos dentro de las escuelas, deben exigir o deben orientar el trabajo en relación a la edad del estudiante, al nivel de desarrollo del estudiante, a lo que se espera del estudiante. ¿Listo? Hay excepciones, sí, los que están por encima de la media y por debajo de la media, ¿ok? Hay excepciones, pero los aprendizajes tienen que estar orientando, ¿ya? Orientados más que todos, ya a que el niño, ¿ok? Va a ir desarrollando de acuerdo a la edad cronológica, ¿ya? Entonces, para Piaget, el aprendizaje se construye poco a poco según la edad o la madurez cognitiva del niño. Luego tenemos los aportes de Vygotsky. Acá, los aportes de Vygotsky. Vygotsky, por ejemplo, ¿no? Habla mucho, o el aporte que tiene, que es muy significativo, es de ver no solamente las habilidades del niño, sino también cómo el entorno influye. Entonces, para Vygotsky, el aprendizaje ocurre en compañía, ¿listo? También es importante entender que el niño, hay cosas o el estudiante puede hacer algunas cosas solo, pero para que logre hacer mejores cosas necesita alguien que lo guíe. Y esto es el concepto del andamiaje, ¿ok? Del andamiaje. Y que esta distancia entre donde está, aquí les he puesto, ¿no? Donde está, aquí está, y donde puede llegar a hacerlo solo, esto de aquí se le conoce como ZDP o zona de desarrollo próximo. Y donde empieza a recibir la ayuda hasta cuando él hace el trabajo solo, esta zona de desarrollo próximo se debe hacer mucha más estrecha. Es decir, que se debe cerrar esa brecha entre la capacidad, entre el potencial y el logro, ¿ya? Y el logro. Para Piaget también es importante el lenguaje, ¿no? El lenguaje y las características culturales van a formar una parte importante en el desarrollo social, ¿listo? Porque él, a través del lenguaje,
a través de estas herramientas culturales, ¿no? La persona va a empezar a transmitir lo que conoce o lo que quiere saber de aquello. ¿Listo? Va a utilizar el recurso, el lenguaje, como herramienta para poder decir, ¿no? Para poder comunicar lo que está pensando. ¿Ok? Entonces, para Vygotsky es importante la guía, es importante el reducir esta brecha a través del andamiaje. Aquí ven esta imagen, ese es andamiaje. Miren, está pintando. ¿El papá qué hace? No pinta por ella. La niña tiene el lápiz y el papá está guiando con, papá o el maestro está guiando con, sosteniéndole, ¿no? Le guía, no lo hace. Esta es la zona de desarrollo próximo y el andamiaje. La zona de desarrollo próximo es este potencial a dónde está y el potencial que tiene. Y el andamiaje es el apoyo, ¿ya? Que es temporal, que facilita que el alumno, que el discente pueda desarrollar esa capacidad. Luego tenemos el aprendizaje significativo de Ausubel. Para Ausubel, ¿ya? Para Ausubel es importante que el niño tenga conocimientos previos. Pero, ¿cómo se aprenden estos conocimientos previos? A través de la interacción, a través del hacer. Piaget decía, ¿no? El ensayo-error, el hacer, rehacer, hacer, rehacer, el jugar, el movimiento, la exploración que debe tener en los 2 primeros años. Entonces, para Ausubel, lo nuevo se aprende mejor si es que se conecta con lo que yo ya sé. ¿Listo? Ausubel afirma ya que el aprendizaje, que la clave de aprender algo es el conocimiento previo que yo tenga. Imagínense ahorita, ustedes, no hay conocimiento previo. Viene a ser su aprendizaje inicial. Y cuando ustedes vuelvan a llevar el curso o repasen nuevamente su material, lean por ahí un poquito más, empiecen a buscar información, eso es aprendizaje significativo, porque ya utilizan la primera experiencia con lo que ya viene y se va reforzando el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros conectamos la información, aprendemos mejor. Y lo otro es que antes de que ustedes enseñen, averigüen qué es lo que sabe el estudiante. Algo así como yo les decía, ¿qué conocen de la psicología educativa? Ya me daban por ahí algunos conceptos. Ya, algunos saben, otros no saben. Entonces, vas por nivel medio, digámosle así. ¿Ya? Entonces, es importante que sepas qué conocen de el tema que vas a enseñar, qué conocen tus estudiantes. Y sobre todo, que busques que los chicos relacionen. El aprendizaje significativo no es la memorización, sino el aprender, el entender, el relacionar esto que están dándote ahorita. ¿Cómo lo relaciono? Con ejemplos, con experiencias de mi vida cotidiana, ¿ya? Entonces, para Ausubel, el aprendizaje significante ocurre cuando lo nuevo que me están enseñando lo integro con lo que ya sé. ¿Listo? Es decir, es como que se actualiza, como si se enriqueciera el conocimiento. Ese es el aprendizaje significativo. Ahí está. Luego tenemos el aprendizaje social o del de la autoeficacia. Es una teoría de Bandura, donde Bandura habla mucho acerca del modelamiento, ¿no? De estas personas que imitan conductas, que ven cómo hace otro y lo replican en sí. Esto tiene que ver con la autoeficacia, que es la creencia que tengo yo de mi propia capacidad, ¿ok? En la autoeficacia tiene que ver el esfuerzo, tiene que ver la persistencia y el rendimiento que tengo acerca de algo. Si él puede, yo también puedo, ¿no? Si esta señora maneja, yo también puedo manejar, ¿cierto? Entonces, si ella puede cocinar, yo también puedo cocinar. Si él puede hacer esto, yo también puedo hacer eso. Entonces, la autoeficacia es lo que yo observo a través de observación o modelamiento y la creencia que yo tengo de que puedo reproducir o puedo hacer lo que veo en otros, ¿ya? Entonces, para Bandura, ¿ya? Para Bandura es importante entender que los niños siempre van a imitar las conductas que ven en otras personas, sobre todo en los adultos, ¿ya? O en los amigos, que son los modelos. Aquí
para Bandura no solo tienes que practicar para aprender, ¿no? Observas, practicas, ¿no? A través de la observación, sobre todo, vas a aprender las cosas. Y aquí tiene que ver con el aprendizaje indirecto, ¿no? A veces ni miro, o sea, nunca me lo enseñaron directamente, pero yo lo conozco. Es que estuve tan expuesto a esto que se aprendió de manera inconsciente. También para Bandura, ¿ya? Importa mucho el que se repita, el refuerzo que yo utilizo para que se repita una conducta, ¿ok? Por ejemplo, si yo elogio, si yo premio, si yo identifico los logros, ¿no? Destaco los logros de mis estudiantes, entonces esos son reforzadores. Y estos reforzadores que van a conseguir que la conducta se repita. ¿Listo? Yo felicito a mis chicos porque terminaron a tiempo y dejaron limpia el aula. Entonces, a la siguiente van a dejar limpia el aula para recibir la felicitación que les gusta recibir. O la estrellita, ¿no? O los puntos adicionales. Esos son los reforzadores. También está el concepto de la autoeficacia, como les decía, que es la creencia que tienen de sí, ¿no? La creencia de su capacidad. Entonces, aquí es importante el entender esta teoría, ¿ya? Para que si en caso, ¿no? Nosotros dijéramos, ya, ¿cómo lo aplico dentro del aula? Entonces, dentro del aula, yo como docente voy a ser el modelo. Yo me enojo para cuando los chicos me vienen y me repreguntan, ya expliqué, está en el libro. Ok, yo no estoy siendo modelo. Lo que estoy haciendo es creando una barrera invisible entre que el estudiante ya no acuda a mí. Se supone que debe acudir a mí para poder ayudarlo en su aprendizaje. ¿Listo? Entonces, aquí es importante entender cómo funciona el aprendizaje por observación. Luego tenemos a la teoría de Brunner, ¿ok? De Brunner, que es el aprendizaje por descubrimiento, y les decía, ¿se acuerdan de eso que les decía de Piaget? ¿No? Recuerden el que se pueda hacer a través de la acción, a que el niño explore en los primeros años, pues Brunner propone esto, ¿no? Que el aprendizaje se va a dar cuando el estudiante descubra las cosas por sí mismo. Y para esto es importante que se tenga en cuenta esta secuencia del desarrollo, ¿no? La secuencia del desarrollo tiene que ver con la acción, o sea, con el hacer, por ejemplo, yo quiero enseñarle a niños pequeños acerca de los animales o de texturas. Entonces, no les cuento que es suave, que es afelpado. Yo no le cuento eso, les muestro, ¿no? Deben tener el contacto, deben tener la acción. Luego de la acción viene la representación, la imagen, cómo lo recuerdo yo, cómo lo aprendí, cómo lo interpreté. Y luego viene la parte simbólica, que es cómo lo aprendí, cómo lo cuento. Ahí se usa el signo, por ejemplo, el lenguaje o las herramientas comunicativas que tiene el niño. Entonces, para Brunner es importante el hacer, el procesar, cómo almacenas la experiencia y luego cómo utilizas el lenguaje para poder explicar esa experiencia. ¿Ya? Entonces, de la acción al aprendizaje para Brunner. Luego vamos a ver aquí algunos otros aportes que es importante entender. Por ejemplo, Dewey, ¿no? Que es el padre de la pedagogía activa. Para Dewey es importante que la clase sea muy activa. No solo de escuchar, sino que se hagan estas preguntas, que se hagan ejercicios, que se lleve a la parte práctica, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que sea activa, ¿ya? Que todo lo que nosotros enseñemos debe conectar con lo cotidiano, ¿listo? Debe conectar con la vida del estudiante. Aquí, un poquito la metacognición, pero para Dewey es, si lo hablas de su contexto, si le hablas de su realidad, va a conectar. Pero si tú pones ejemplos de personas que ellos no conocen, no entienden, entonces van a estar ajenos a esa realidad, ¿ya? Entonces es importante para él que el aprendizaje sea a través, por ejemplo, ¿no? A través de su cotidianidad. Y
la experiencia es fundamental para aprender. ¿Quién decía que la experiencia es fundamental? El aprendizaje previo, ¿cierto? El aprendizaje previo. ¿Quién lo decía? ¿Se acuerdan? Aprendizaje significativo. ¿Se acuerdan quién era? Ausubel. Muy bien, Jessie. Ausubel, ¿no? Entonces, ven, ahí tienen similitudes, similitudes. Muy bien. Entonces, para Dewey, ¿no? Para Dewey, aula en movimiento, experiencias, que vayan a adquirir experiencias, y el aprendizaje es práctico y es útil para la vida diaria. Eso es para Dewey. Para Montessori, ¿no? Para ella, el niño aprende a través también de la experiencia, ¿no? Es como constructivo. Él explora, él coge el material que requiere de acuerdo a lo que le agrada. Entonces, para la pedagogía científica que trabaja lo que es la autonomía del niño, esta teoría de Montessori, ¿no? El niño elige qué actividad trabajar de acuerdo a su interés. Pero previo a esta elección, el docente va a trabajar el ambiente, ¿no? Va a estructurar el ambiente con actividades que el niño puede escoger, pero actividades orientadas a lo que tiene que aprender. ¿Listo? Entonces, el orden, las cosas que sean accesibles para el niño. Entonces, eso es importante para que vaya desarrollando la autonomía. ¿Listo? Para este enfoque de Montessori, el docente no va a estar ahí enseñando. El docente no interfiere, solo se observa. Él prepara, hace el trabajo con anticipación, ¿no? Prepara todo el ambiente y ahí está esperando, no con los brazos cruzados, pero está esperando. Miss, ¿puedo hacer esto, profesor? ¿Puedo hacer lo de allá? Profesor, ¿me ayuda con lo de acá? ¿No? Y el profesor asiste siempre que el niño lo requiera. Pero no está, así no hagas, así no cortes, así no juegues, no se tira. No, eso no es método Montessori, eso no ayuda. ¿Listo? Ni no ayuda a nadie a aprender. Tienes que dejar que explore, das la pauta, dejas que explore y guías cuando el alumno lo requiere. Entonces, en este método de Montessori, el aprendizaje es mucho más efectivo cuando hay mayor libertad, cuando hay orden y cuando hay autonomía. ¿Listo? Muy bien, y luego tenemos las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Quien propone que la única forma de ser inteligente no existe, sino que hay muchas combinaciones, ¿no? Y que esto nos hace resaltar y diferenciarnos unos de otros. Entonces, esta configuración de inteligencias múltiples nos hace únicos. Podemos tener, bueno, Gardner habla acerca de 8 tipos de inteligencia, ¿no? Y que esta diversificación, ¿no? Que esta forma, digamos que esta manifestación de estas habilidades no se pueden medir de forma tradicional, ¿ok? Entonces, para Gardner, todos somos distintos, todos somos buenos en algún aspecto y esa es la inteligencia que puede estar combinada, ¿ok? Digamos que este bagaje de tener muchas habilidades nos permiten a que nosotros también o a que el estudiante pueda adaptarse, ¿ok? Perdón, a que las actividades del docente puedan adaptarse al estudiante, ¿ya? Por esta diversidad que tiene. Y pues Gardner, perdón, lo que nos hace mirar dentro de lo que son los contextos educativos es que todos somos distintos, somos iguales, pero distintos. Y ese distintivo nos hace únicos. Y hay muchas formas de mostrar nuestra inteligencia. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Así, rapidísimo les cuento un poquito cuál es la función del psicólogo, ¿ya? ¿Para qué existe el psicólogo?
¿ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer el psicólogo? Ya lo habíamos visto hace un ratito en cuanto veíamos el ámbito, ¿no? Pero el psicólogo educativo, ¿ya? El psicólogo educativo no solamente es quien va a acompañar el desarrollo integral, ¿no? Sino también va a, por ejemplo, a desarrollarse en 4 aspectos, que es la prevención, la intervención, el seguimiento y la detección, ¿ya? Prevención, detección, intervención y seguimiento. Entonces, la prevención tiene que ver con el anticiparse a dificultades, ¿ya? Déjenme ver aquí para leer. Ya, es anticiparse a las dificultades antes de que se conviertan en problemas. No sé, una maestra me reporta la situación, no, miren, en el aula estoy observando que por aquí hay un par de niños que los apartan, ¿no? Que no los incluyen en el juego, no quieren trabajar con ellos dentro del aula. He tratado de organizar el trabajo y no los aceptan. Ok, esto que va a pasar como un reporte, como una nota, digámoslo así, el psicólogo tiene que entrar al aula, tiene que observar cómo es la interacción y anticiparse a estas dificultades, porque puede ser que esto esté influyendo en que el rendimiento académico de estos estudiantes disminuya, o de repente no pasa nada, no disminuye, se sienten más tranquilos, no les gusta mucho el ruido, de repente les va bien así. Así que tiene que observar primero para anticiparse, ¿ok? Aquí también el psicólogo educativo va a ayudar al docente a establecer cuáles son estas normas de convivencia, ¿no? Aunque para mí, en mi experiencia, es mejor que las normas de convivencia, que estos acuerdos se hagan entre los que participan dentro del aula, docente y los mismos estudiantes, porque es una forma más respetuosa de llegar a acuerdos, ¿no? Es, mira, si nuestro decálogo dice, ¿no? O nuestra acta de convivencia dice que debemos tratar a todos con respeto. Eso implica que no debo poner sobrenombres. Y si de repente por ahí los chicos ya se andan poniendo de sobrenombres, eso implica que se ha infringido nuestro reglamento, nuestro acuerdo de convivencia. Y eso debe tener estipulada una sanción, ¿no? Entonces, ¿quién las va a poner? Si yo les pongo las sanciones, no va a funcionar, pero si no va a verse como castigo, más que como reforzadores. Entonces, pero si dentro del aula los mismos estudiantes con el docente llegan a acuerdos sobre estas normas de convivencia, entonces va a ser más fácil que también acaten la consecuencia ante la infracción. ¿Listo? Eso tiene que ver con la prevención. También con la detección es estas señales tempranas. De repente, por ahí problemas académicos, problemas conductuales o las alteraciones emocionales, ¿ya? Entonces, detectar, tengo un niño que llora, hace berrinches, se escapa del aula. Entonces, aquí el psicólogo tiene que observar, tiene que analizar y recopilar información. De repente hace un registro del aula, observación dentro del aula, se comunica con la familia, ¿no? Y hace por ahí un test previa aprobación de la familia para identificar, ¿no? Estas señales tempranas de dificultades académicas. Y una vez que detecta estas dificultades académicas, deriva. Recuerden que dentro del colegio no se intervienen, ¿ya? Solamente es prevención, no es intervención. ¿En qué sí va a intervenir? Va a intervenir, por ejemplo, en trabajo que sea colectivo, ¿no? En acciones concretas, por ejemplo, para atender, por ejemplo, problemas de convivencia, ¿no? Entonces, aquí coordina con la familia, ¿no? Habla con la familia, da algunas pautas para hacer algunos ajustes dentro de la interacción, igual en el aula, y esa es la intervención que va a aplicar. Tiene que ver dentro del contexto de la convivencia escolar, ¿ya? Entonces, ahí sí puede intervenir, pero intervención de terapias, eso no puede, recuerden, no puede. Y la última parte es el seguimiento. Entonces, este seguimiento va a garantizar que la intervención que ha hecho de manera colectiva se adquiera como parte de la conducta y se mantenga en el tiempo. Es decir,
que se produzcan los cambios reales. No es solo de, ya tengo que darle una charla y le doy y ya hice mi trabajo y ya está, terminé. No, tengo que darle seguimiento para ver cómo impactó eso que yo hice, el trabajo que yo hice con el grupo escolar, ¿no? Entonces, monitorear los progresos, ¿no? Evaluar si las estrategias están funcionando, por ahí de repente cerciorarse que el estudiante reciba el apoyo, ¿no? Sobre todo en estas situaciones que son de conflicto, ¿no? De acoso, ¿ya? Dificultades académicas, por allí también. Entonces, en ese aspecto, ya me pasé. En ese aspecto vamos a intervenir dentro dentro de la escuela. Y ya para terminar, regálenme un minutito más de su tiempo, ¿ya? Voy a decirles esto de la ética, pero sí es importante que dentro del trabajo que nosotros hagamos, la confidencialidad. Y aquí les voy a explicar algo. En adelante, cuando ustedes quieran contarme alguna experiencia, no nombren colegio, no nombren nombres de los niños, cambien. Me van a escuchar a mí diciendo Periquito, me van a escuchar a mí diciendo Pepito, Juanito, nombres distintos, ¿ok? Eso es por la confidencialidad. Y esto tiene que ver porque nosotros debemos resguardar la información familiar, la información personal del estudiante, ¿ok? Esto es que yo no tengo que andar contando lo que la madre me cuenta de cómo está o los padres me cuentan. Recurren a mí para poder ayudar al estudiante dentro de mi trabajo dentro de la escuela. Entonces, no divulgar esta información sin consentimiento. Luego también tenemos el respeto y la dignidad, es que debemos tratar al estudiante con igualdad. No lo vamos a discriminar porque no rinde. Este es mi niño. Yo escuchaba una maestra que decía, es niño Conchita, ¿no? Es Conchita, es niño Conchita. O sea, niño Conchita, ¿qué se referirá? Es que es cerradito, tapadito, le decía niño Conchita, ¿no? Y el niño decía, yo soy un niño Conchita. Sí, los padres también les hacen bullying, ¿no? Yo recuerdo en la sierra una vez, cuando estaba trabajando allí, una docente maltrataba a los padres de unos niños, los molestaba porque no tenían mucho dinero, ¿ya? Los trataba malísimo. Al niño le decía, no te voy a tomar exámenes si no pagas Caliwarma. En ese entonces era Caliwarma, ¿no? Que eran 35. No entras al salón, no tienes plata para pagar, no tienes plata para estudiar, así. Entonces, eso no es tratar con respeto y dignidad, ¿ok? Ni solamente a los niños, o sea, no tratas con respeto, no discriminas, ¿ya? Perdón, debes tratar con respeto, no debes discriminar, ni por la cultura, ni por la situación económica, ni por el rendimiento del estudiante. Entonces, esto de voy a entregar el examen de los burritos, notas de los burritos, eso está atentando contra la dignidad de los estudiantes, ¿ya? Lo tercero es la no maleficencia y el bienestar. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa maleficencia? Y es que nosotros no debemos actuar, ¿ya?, para causar daño físico, emocional o académico, ¿ya? Entonces, el profesional dentro del contexto educativo siempre debe evitar causar daño físico, emocional o académico. No etiqueto a mi es que es medio autista. Es que este niño es inquieto, es TDAH tiene, ¿no? No lo etiqueto al estudiante. No adopto tampoco medidas punitivas o castigos o amenazas, ¿no? Te voy a regresar a inicial. No, este niñito, hay que ponerle pañal. No, eso es maleficencia, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta esta parte de la ética. Y yo no lo voy a exponer a situaciones de riesgo o de estrés. Hay un aspecto aquí, por ejemplo, que he notado o he visto en algunas escuelas, es que se coalicionan. De repente las familias tienen por ahí problemas en la tenencia y va el papá o va la mamá a la escuela y pide ver al niño. Y la escuela le permite ver al niño porque es el padre, no es el apoderado, pero es el padre. Aquí nosotros no podemos tomar esa decisión, ¿ok? No lo podemos exponer a estas situaciones de estrés o de riesgo. Entonces,
aquí la ética nos pide no actuar, ¿ya? Con maleficencia y actuar buscando el bienestar. Y luego la justicia y la equidad, ¿no? Que hay que adaptar las estrategias a la necesidad que tiene el niño, evitar estos favoritismos y promover la inclusión. ¿Listo? La competencia profesional tiene que ver que cuando nosotros estamos atendiendo un caso que de repente no tenemos las competencias, ¿no? No tenemos la capacidad para poder atender, reconocer que requiere derivación, ¿no? Yo tengo un niño en el aula que ya demasiado, ya no lo puedo manejar. No está mal reconocer que no lo puedes manejar, derívalo. Informa, ¿ya? Eso siempre les digo a mis docentes. Hagan su libro de incidencia, sus anotaciones, sus cuadernos de incidencia, sus reportes, que siempre tengan evidencia de eso, ¿ya? Eso tiene que ver con la competencia profesional. Yo no puedo hacerlo, lo derivo. Siempre, y no es porque, ya, yo no puedo hacerlo y siempre me voy a quedar así. No, también tiene que ver con el de capacitarme, adaptarme, ¿ya? En la competencia profesional es, yo sé que no puedo atenderlo, no hago el esfuerzo, ¿ya? Perdón, sé que no puedo atenderlo, ya no hago el esfuerzo y no me capacito y siempre lo derivo porque ya mejor que lo hagan otros y no yo. Sino es reconocer que no está en mis capacidades el poder atenderlo y esforzarme por poder desarrollar esa competencia, ¿ya? Luego, la responsabilidad y la honestidad que tiene que ver con la integridad, con la puntualidad, con el compromiso, ¿ya? Ser transparentes. Recuerdan, si están en Perú, no sé si vieron esa noticia de una maestra universitaria, de una catedrática, que les decía a los estudiantes, no, porque ustedes me quejen, creen que me van a votar, quéjense, pues quéjense, no me van a votar, ¿no? Porque los chicos se quejaban porque la maestra no llegaba a clases, les mandaba separatas, no hacía clase cuando llegaba o improvisaba. Entonces los estudiantes se quejaban del nivel de enseñanza de esa docente, ¿no? Entonces, ahí está yendo contra la ética, no está siendo honesta ni responsable, no está cumpliendo su función con integridad, no hay nada de compromiso, por lo tanto está faltando a la ética. Y el último es el trabajo colaborativo, que tiene que ver con el poder hablar con otros, el tener esta comunicación, en el caso de los estudiantes que nosotros tengamos dentro del aula con necesidades educativas especiales o con diferencias individuales, ¿no? Aquí lo importante es coordinar para el bien común del estudiante. ¿Listo? Muy bien, me pasé demasiado, discúlpenme. Espero que les haya gustado la clase de hoy, que nos volvamos a ver de aquí el viernes, Dios mediante, ya no me voy a pasar por si acaso. Y ahora sí, si no tienen consultitas, les dejo con nuestro coordinador para que pueda darnos algunos alcances. No se olviden de marcar su asistencia hoy, por favor, y registrarse en la página de ITEC para que ustedes tengan la información, tengan el material más a la mano. Sí, claro. Ahorita les va a dar, el coordinador les va a dar los alcances para que ustedes vayan resolviendo estas dudas respecto al material, la asistencia, la certificación, que es muy importante. ¿Ok? Que tengan bonita noche, bonito jueves por aquí el día viernes. Cuídense mucho.